Miren esas imágenes, porque es difícil imaginar la fuerza que tuvo que tener el agua para hacer algo así. Ocurrió en Nepal. Una enorme corriente de agua, lodo, rocas y escombros descendió por estos valles, arrastrando viviendas, vehículos, carreteras y puentes prácticamente en cuestión de minutos. Cientos de personas han muerto, otras continúan desaparecidas, incluyendo incluso turistas de muchos países. Pero hay algo detrás de esas imágenes que me llamó también muchísimo la atención. Esto ya había ocurrido anteriormente, hace apenas un año, prácticamente en ese mismo corredor, que sufrió una devastadora inundación también en el año 2025. En algunas comunidades también ya se habían visto afectadas por esta inundación y ahora volvió a suceder. Así que quise entender dos cosas. ¿Qué está pasando en esas montañas? Pero ¿por qué? También después de lo ocurrido hace apenas un año, se continúa viviendo y reconstruyendo aquí. Primero, vamos a entender lo que ocurrió recientemente. Al principio hubo bastante confusión. El Servicio Geológico de Estados Unidos llegó a reportar un terremoto de magnitud 4.4 cerca de la frontera entre Nepal y Tíbet, pero después ocurrió algo muy interesante. El Servicio Geológico volvió a analizar la señal y determinó que no había sido un terremoto, era el propio deslizamiento. Fue tan grande, tan fuerte que produjo una señal sísmica equivalente aproximadamente a un terremoto de magnitud 5.2. Las imágenes satelitales muestran que una enorme sección de un glaciar se desprendió de la montaña. Hielo, rocas cayeron a más de 1000 metros hacia el valle, entrando en la cuenca del río, y entonces por eso eventualmente toda esa agua fue corriendo y arrasando todo a su paso. Y aquí es donde comienza a tener sentido lo que vemos en estos videos, aunque realmente no tiene mucho sentido. La evaluación preliminar de las autoridades de Nepal indica que todo ese material, el lodo, las piedras, había bloqueado temporalmente el río. Imaginen colocar de repente una enorme barrera de hielo, rocas y sedimentos en medio de un río. El agua sigue llegando, pero ya no puede continuar río abajo. Así que comienza a acumularse detrás. Se forma prácticamente una presa natural hasta que llega un momento en que esa barrera no puede soportar la presión y cuando cede, toda esa agua puede salir de manera repentina. Eso es precisamente lo que los investigadores creen que pudo haber ocurrido aquí. El 8 de julio de 2025, hace poco más de un año, una inundación repentina descendió por ese mismo sistema y también llegó desde una zona más elevada y descendió hacia el valle. Y lugares que ya habían sufrido esa inundación, bueno, pues entonces vuelven a estar entre las zonas afectadas. La causa en el 2025 fue diferente. En aquella ocasión, las investigaciones determinaron que una laguna situada sobre un glaciar se vació repentinamente, liberando el agua montaña abajo. Esta vez, la evidencia preliminar apunta a una enorme avalancha de hielo y roca y la posible formación temporal de una presa de escombros. Dos eventos diferentes, prácticamente el mismo corredor. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Si esto ya ocurrió aquí, ¿por qué se sigue viviendo y reconstruyendo en estos lugares? Y decir simplemente que las personas deberían mudarse sería ignorar cómo funciona esta región. Esos valles son sus hogares, hay comunidades que llevan generaciones aquí, pero también hay una razón económica. Esta zona conecta Nepal con China. Por aquí pasan carreteras y comercio fronterizo. Hay hoteles, mercados, instalaciones aduaneras y proyectos hidroeléctricos que producen electricidad para el país. Cuando una inundación destruye esta infraestructura, Nepal no puede simplemente abandonar todo el corredor. Tiene que reconstruir. El problema es cómo reconstruir en un lugar donde el riesgo que existe montaña arriba está cambiando. Ese corredor acaba de sufrir dos inundaciones catastróficas en apenas 13 meses y quizás esa sea la verdadera historia detrás de esas imágenes. No solamente qué ocurrió hoy, sino cómo se protege a una población que vive río abajo de montañas que están cambiando y de amenazas que pueden comenzar kilómetros arriba, incluso al otro lado de la frontera, porque después de un desastre se puede reconstruir una carretera, se puede reconstruir un puente, incluso se puede reconstruir una comunidad. Lo muy difícil es también garantizar que la próxima vez haya suficiente tiempo para salir de su camino y también tratar de sobrevivir. Se puede reconstruir, pero no se puede devolver una vida.